chicos, buenos días. Iniciamos un nuevo día. Hoy día martes 18 de agosto del año 2020. Vamos a iniciar dándole gracias a Dios por este nuevo día que vamos a trabajar todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te doy las gracias, Padre, por este nuevo día, por los alimentos que brindas en nuestra mesa, por todas aquellas personas que tienen salud. Te doy las gracias también y te pido por las personas que están en los hospitales luchando contra esta enfermedad. Te pido que los puedas cubrir con tu manto. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chicos, recuerden que antes de poder ver estos videos debemos de estar en un ambiente donde no haya ruido, donde no haya distracción, y recuerden poder ver estos videos en su totalidad hasta el final, porque también se está haciendo la explicación de la tarea, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces vamos a iniciar nuestro día colocando la fecha del día de hoy, martes 18 de agosto del año 2020. Martes 18 de agosto del año 2020. Del 2020. Muy bien, y el tema para trabajar el día de hoy en razonamiento verbal es el cuento. ¿Sí? El cuento. Vamos a trabajar el cuento. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué será el cuento? ¿Qué idea tengo de lo que será el cuento? Dice que el cuento es una narración breve. Entonces vamos a ir colocando por acá. Es una narración breve. Es una narración breve. Es una narración breve de hechos imaginarios, ¿no? De hechos imaginarios. ¿Qué quieren decir imaginarios? Que no tienen nada que ver con la realidad. Todo es imaginario. Aquella princesa se encontró con el príncipe, lo convirtieron en sapo, llegó el hada madrina. Son hechos imaginarios. Eso en la realidad no existe, chicos, ¿sí? Entonces dice, son hechos imaginarios. Es una narración de hechos imaginarios. De hechos imaginarios. De hechos imaginarios que tienen un inicio, ¿no? Como la narración, pues, ¿no? Que tienen un inicio. Un inicio, un nudo. Tienen un inicio, nudo y desenlace, ¿no? Que es la parte final, donde sucede ya la parte final del cuento, donde todo se arregla, ¿no es cierto? Entonces, pues, esta puede ser relatada de forma oral o de forma escrita, ¿ya? Puede ser relatado de forma oral o de forma escrita, ¿ya? O de forma escrita. O de forma escrita. Muy bien, entonces, ¿no? ¿A quién no le gusta que siempre les cuenten un cuento de repente antes de dormir? De repente la mamá lo hacía cuando estaban más pequeños, y ahora que ustedes ya saben leer, no deben de dejar pasar la oportunidad de siempre poder leer un cuento. El día de hoy, una vez visto este concepto, que es el que vamos a copiar en el cuaderno de razonamiento verbal, colocando la fecha del día de hoy, vamos a leer un cuento que se encuentra en la página 36 y vamos a hacer luego la comprensión de la lectura que está en la página 37 del libro de razonamiento verbal. Entonces vamos a escuchar atentamente para poder ayudarlos con la tarea. Dice, el leñador honrado. Érase una vez un leñador humilde y bueno, que después de trabajar todo el día en el campo, regresaba a casa a reunirse con su familia. Una tarde de regreso a casa,
Su hacha cayó al río. Ahora, ¿cómo haré para trabajar y mantener a mis hijos? Exclamó preocupado el leñador. Entonces, ante sus ojos, apareció desde el fondo del río una ninfa hermosa. No te lamentes, buen hombre, traeré de vuelta tu hacha en este instante, le dijo la criatura mágica al leñador. Poco después, la ninfa reapareció con un hacha de oro, y el leñador dijo que esa no era su hacha. Nuevamente la ninfa se sumergió en el río y luego trajo un hacha de plata entre sus manos, y el leñador se volvió a entristecer y dijo que esa tampoco era su hacha. La ninfa volvió a sumergirse en el río. «¡Esa es mi hacha!», gritó de alegría el leñador, cuando la ninfa apareció con el hacha de hierro. La ninfa se impresionó con la honradez del leñador y le regaló el hacha de oro y la de plata, ¿no es cierto? Entonces, este cuento, como nos dice el concepto, ¿no?, es una narración de hechos imaginarios, ¿no? Porque ustedes creen que se les va a caer algo al río y va a aparecer a alguien, un ser mágico, y se los va a devolver. No, no es cierto, chicos. Entonces, es una narración de hechos imaginarios que tienen un inicio. ¿Cuál fue el inicio en este cuento? Fue que al leñador se le cayó el hacha, ¿no es cierto? Y estaba preocupado. ¿Cuál fue el nudo? Que apareció esta ninfa y le empezó a sacar diferentes hachas, una de oro, una de plata, ¿no? Y finalmente le sacó la de hierro. ¿Y cuál fue el desenlace, no? Por ser el honrado, la ninfa le regaló las otras dos hachas. Entonces ahora vamos a trabajar la página 37 del libro. ¿Y qué nos dice? Vamos a borrar la pizarra para poder hacer la página 37, ¿ya? Vamos a trabajar la página 37 del libro. ¿Y qué nos dice la página 37? Dice, ¿qué personajes intervienen en el cuento? 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 Entonces, tenemos varias alternativas acá. Dice ninfa. Tenemos hijos. Entonces, los que hemos estado atentos a la lectura y ustedes también en su casa pueden darle una nueva lectura porque ustedes ya saben leer. Pueden darle una nueva lectura. Entonces van a poder descubrir quiénes son los personajes que aparecen en el cuento. Entonces nos dice ninfa, hijos, hacha, leñador, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Identifica y colorea la respuesta correcta, ¿no? A ver, ¿aparecerá una ninfa? Sí, aparece la ninfa, entonces voy a pintar todo el recuadro. ¿Aparecerán sus hijos? No aparecen sus hijos. ¿El hacha será un personaje? No. ¿El leñador? También. Él sí es un personaje. Muy bien. Entonces, la siguiente dice, ¿qué lugares se mencionan en el cuento? Chicos, hay que estar atentos porque estamos haciendo el desarrollo de la tarea. ¿Ya? ¿Qué lugares se mencionan en el cuento? ¿Qué lugares se mencionan en el cuento? ¿Qué lugares se mencionan en el cuento? Entonces, ¿qué lugares son? Nos dice lago, río, campo, bosque. Entonces vamos a ir viendo qué lugares se mencionan en el cuento.
Los que hemos estado atentos a la lectura vamos a poder muy rápido poder saber. ¿Se menciona un lago? No. ¿Se menciona un río? Sí, porque era donde la ninfa se sumergía, ¿no es cierto? ¿Se menciona el campo? Sí, también. ¿Bosque? No. Ahora dice, vamos a ubicar las acciones principales del cuento y vamos a completar el siguiente cuadro. Una vez resuelto esto, vamos a trabajar la pregunta número 2. Vamos a trabajar la pregunta número 2. ¿Qué nos dice? Ubica las acciones principales del cuento y completa el siguiente cuadro. Dice, ¿qué hecho importante se narra al inicio del cuento? ¿Cuál es el hecho importante que se narra al inicio del cuento? Entonces, vamos a hacer el cuadro. Vamos a hacer el cuadro para poder completarlo, ¿ya? Primero nos pide el título. ¿Cuál será el título? ¿Cuál será el título? El leñador honrado, ¿no es cierto? Entonces, el leñador honrado. El leñador honrado. Muy bien. Ahora nos dice, ¿qué hecho importante se narra al inicio del cuento? ¿Cuál es el hecho importante? ¿Qué hecho importante se narra al inicio del cuento? Entonces, ¿cuál es el hecho importante que se narra al inicio del cuento? ¿Qué es lo que sucedió al inicio del cuento? Lo que les había explicado hace un momento, ¿no? El hacha del leñador se cayó al río, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner por acá, el hacha del leñador se cayó al río. El hacha del leñador se cayó al río, ¿no? El hacha del leñador se cae al río, perdón, se cae al río, ¿ya? Ahora, la siguiente pregunta nos dice, ¿quién ayuda a resolver el problema al leñador? ¿Quién ayuda a resolver el problema al leñador? Vamos a poner por acá. ¿Quién ayuda a resolver el problema al leñador? ¿Quién ayuda a resolver el problema al leñador? ¿Y cómo lo hace? ¿No? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Muy bien, entonces, ¿quién ayuda a resolver el problema al leñador? Una ninfa, ¿no es cierto? Una ninfa. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿No? ¿Cómo lo hace? Primero le muestra un hacha de plata, un hacha de oro, luego un hacha de plata, luego finalmente un hacha de hierro, ¿no? Hasta que le muestra la de hierro. Entonces, ¿cómo lo hace? Mostrándole el hacha de oro, el hacha de plata y la de hierro, ¿no? Y la de hierro, que es la de él, pues, ¿no?
De él era su hacha, era de hierro, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿con qué hecho importante termina el cuento? ¿Cuál es el hecho importante con el que termina este cuento? Con la honradez del leñador, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo premia ella? Regalándole el hacha de oro y la de plata. Luego tenemos que dice, deduce y subraya la respuesta. ¿Qué significa ser honrado? ¿No? Entonces vamos a buscar la respuesta y vamos a subrayarla. ¿Qué significará ser humilde? ¿No? ¿Qué significará ser humilde? Y luego vamos a responder, dice, si estuvieras en el lugar del leñador, ¿aceptarías el hacha de oro o de plata como tuya? ¿Sí? Mentiríamos y diríamos, sí, esa es mía, la de oro, cuando en realidad no lo es, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías a tus amigos para que sean honrados en todo momento? Y esa sería la tarea del día de hoy en el área de razonamiento verbal. El tema que hemos trabajado el día de hoy es el cuento y hemos leído el cuento del leñador honrado. Espero que les haya gustado, chicos, y recuerden que debemos de mantener nuestras manos limpias, lavarlas a cada instante durante 20 segundos con agua y jabón, evitar salir de casa y si lo hacemos por algún motivo, recuerden usar su mascarilla. Un besito volado, Miss Yesenia los quiere mucho.